Les voy a invitar que abramos en Mateos 26. Vamos a leer del 36 al 46. Bendito tú eres, Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Hasta ahí era el 46, hasta el 46. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha entregado. Si nosotros vemos la palabra, te pido, Nachito, que me pongas el versículo 38, por favor. Quiero que hagamos hincapié en este versículo que dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. El 39, por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otra versión dice: pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar cuántas veces hemos hecho esa oración, quizás no con esas palabras, pero cuántas veces hemos ido a la presencia del Señor a decirle: Señor, pasa de mí esto, ya está. Ya no quiero seguir viviendo esto, ya no quiero seguir viviendo esta situación. ¿Cuántas veces hemos estado en ese Getsemaní orando, pidiéndole a Dios que esa situación, ese problema con el cual estamos pasando, le pedimos que pase? Jesús le decía: si puedes, pasa de mí esta copa. Él no quería pasar lo que estaba pasando. Y muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros no queremos que pasen, pero sí entendemos que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable en nuestra vida. Jesús, yo analizaba y pensaba y yo decía: Él sabía todo lo que iba a pasar. Desde el momento que Él vino a la tierra, Él ya sabía cuál era su propósito. Él sabía que por más que le pidiera al Padre que pasara esa copa, Él sabía que no iba a ser así. Él aceptó la voluntad de Dios. Y aceptar la voluntad de Dios es difícil, porque cuando nosotros creemos que las cosas se tienen que solucionar a nuestra manera, intervenimos humanamente, intervenimos a veces como mamá, intervenimos como esposas, intervenimos como papás, y nos metemos en las situaciones que Dios tiene que resolver en nuestras vidas. Y en estos días el Señor trataba con mi vida. A veces vamos a su presencia y le pedimos. Ustedes, si vuelven a leer la palabra, verán que Jesús le dijo 3 veces: si puedes, pasa de mí esta copa. Y a veces nosotros oramos más de 3 veces por una situación, ¿o no? A veces nos pasamos meses, nos pasamos años orando por una situación, pidiéndole al Señor que pase, que pase. Y en estos días era como que el Señor trataba con mi corazón y Él me decía: aceptá mi voluntad. Porque a veces nosotros no aceptamos la voluntad de Dios. Ayer escuchaba con atención la palabra del pastor que habló de la fe. De hecho, uno de los puntos que yo había preparado era que tu fe no mengüe, ¿sí?
el Señor trató conmigo, porque a veces nosotros vamos a su presencia, le entregamos nuestros problemas, pero no aceptamos la voluntad de Dios. Queremos que las cosas se solucionen a nuestra manera, queremos que las cosas pasen a nuestra manera. A veces hasta tiempo le damos a Dios para que las cosas se resuelvan. Cuando yo me imagino a Jesús orando ahí, dice que aún le salía sudor, sudaba sangre. Y yo me puse a buscar ¿por qué le sudaba sangre? Y dice que científicamente especulan que el sudar sangre pasa cuando una persona está bajo tensión o un estrés extremo. Y decíamos que él tenía miedo, que él estaba angustiado. Y por un minuto yo me cerraba mis ojos y pensaba y analizaba mi situación de la que yo estoy viviendo. Y a veces son situaciones desesperantes que pasamos, ¿no? A veces extremas, de miedo, de temor, ¿sí? No sudamos sangre, pero yo pensaba y analizaba, ¿no? Yo decía, ¿de qué voy a temer? Si Él pasó por tantas cosas, Él conoce lo que yo hoy estoy pasando, lo que yo hoy estoy sintiendo. ¿Qué voy a temer? Si yo hoy día estoy en un Getsemaní, pero Él ya estuvo en ese lugar clamando, Él ya estuvo en ese lugar intercediendo. ¿Y saben lo que el Señor traía a mi corazón? Todos entregan las oraciones, todos entregan el problema, todos entregan lo que le están pasando, pero ninguno acepta mi voluntad. Cuesta aceptar la voluntad de Dios, cuesta ver cuando la realidad que vivimos no es lo que nosotros queremos que pase, cuesta, y ahí es donde nuestra fe empieza a menguar. Por eso yo el punto 1 puse que tu fe no mengue. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces nos pasamos mirando con nuestros ojos humanos y estamos estableciendo nuestra mirada en el problema, y dice que es la convicción de lo que no se ve, estar convencido y seguro que lo que no vemos pero lo hemos creído en nuestro corazón va a pasar, ¿sí? Siempre y cuando aceptando la voluntad de Dios. Quizás tenemos una mala interpretación de lo que es la voluntad de Dios. Pensamos que la voluntad de Dios es hacer lo que nosotros consideramos que tiene que pasar. O yo le entrego una oración y yo estoy segura que el Señor lo va a contestar conforme a como yo se lo pedí o como yo quiero que pase. Y aceptar la voluntad de Dios es aceptar sus planes, es aceptar sus propósitos, es aceptar lo que ella tiene decidido y establecido para nuestras vidas. También en estos días el Señor me mostraba que hay respuestas que no pasan en nuestras vidas por consecuencias. Y nosotros queremos a veces borrar el pasado que hemos vivido y que la voluntad sea ahora otra, y que decir, Señor, yo ahora estoy bien, estoy encaminada y quiero borrar quizás muchos años que hicimos las cosas mal, cuando las consecuencias de los errores se tienen que pagar. Pero a veces nosotros queremos que la voluntad de Dios sea perfecta y agradable, pero a nuestra manera, como nosotros queremos que sea. Dice su palabra que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Él sabe por qué tenemos que pasar por las cosas. Él sabe por qué hay situaciones que Él elige pasarlas de esa manera. Amén. Dios nunca nos va a abandonar. Dice su palabra que Él no nos va a dar una cruz más pesada de la que nosotros podamos llevar. Y yo los invito a que vayan a Mateo, por favor, 27:32. Y dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Amén. Yo pensaba y analizaba y decía, bueno, a ver, si Señor dice la palabra que Él no nos va a dar una cruz más difícil de la que nosotras podamos llevar, ¿sí? O sea, que la cruz o las circunstancias que tenemos que pasar, nosotros las podemos llevar, las podemos cargar. Pero el Señor me llevaba este versículo. Si Jesús necesitó que le ayudaran a llevar a su cruz, ¿qué te hace pensar o qué te hace creer que Él no nos está ayudando con nuestra cruz? Que Él no es ese Simón en nuestras vidas que sostiene esta situación que nosotros estábamos pasando. Yo creo que Jesús podía llevar esa cruz solo, pero Él quería demostrarnos en esa situación de que Él iba a estar con nosotros, que esa cruz Él la iba a llevar con nosotros. Él sabe que esa cruz la vamos a poder llevar siempre y cuando estemos aferrados y estemos agarrados a Él. Que carguemos esa cruz, pero que vayamos de su lado. Simón, yo me imagino que iba de un lado y Jesús iba del otro llevando la cruz. Y de esa manera nosotros tenemos que llevar nuestra cruz, caminar con ese problema, con esa situación, pero con Jesús al lado. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, queremos intervenir humanamente. Cuando dice la palabra que ya está todo, pero todo, el Señor ya tiene todo planeado, ya tiene todo solucionado. Dice que Él no te va a dar nada que no venga con una salida, o sea, no hay nada que no tenga una salida. Entonces yo pensaba y yo decía, Señor, es más, me hizo una pregunta y hoy te la voy a preguntar a vos. ¿Cuál pensás que fue el propósito de Jesús en la tierra?
porque yo me lo pregunté en estos días. Dije, ¿cuál fue el verdadero propósito? ¿El Getsemaní, la cruz o la resurrección? Y yo le preguntaba, decía, Señor, ¿cuál fue ese verdadero propósito? ¿Cuál fue el propósito? Y yo sentí fuerte en mi corazón que era todo junto, porque Él tenía que vencer ese miedo, ese temor. Leíamos que decía que Él tenía miedo, que Él tenía temor, que Él estaba sudando sangre. Y yo les decía recién que eres un extremo, dice que es estar bajo tensión o un estrés extremo. Yo creo que Él estaba pasando una situación donde era un miedo, un temor, una agonía. Les pedía por favor a los discípulos que oraran, que lo ayudaran a orar, porque Él estaba quizás ya está sin fuerza para poder orar, ¿sí? Y muchos estamos en ese Getsemaní, muchos estamos en ese lugar, muchos pasamos por esa cruz. La diferencia de nosotros es que la cruz la tenemos que llevar, porque dice que Él nos da una cruz que no es más pesada la que podemos llevar. Él murió en esa cruz por nosotros. Él cada gota de su sangre pagó por nuestros pecados, por nuestros errores, ¿sí? Él se apropió de nuestros pecados para que hoy día nosotros podamos tener esa fuerza. Y el Señor me mostraba, pero al tercer día yo vencí, al tercer día yo resucité. Y es lo que nosotros tenemos que entender. La palabra la titulé, resiste porque la victoria está asegurada. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé cuáles son los propósitos en cada situación o en cada problema que nosotros tenemos, pero tenemos que resistir. Jesús fue a la cruz y murió. Nosotros tenemos que resistir esa cruz, tenemos que estar firmes. El pastor recién decía que venga convicción en congregarnos, y a veces los problemas son los que nos hacen ir. Cuando más firme y cuando más seguro tenemos que estar, que estamos en el mejor lugar. A veces el enemigo trae mentira de que si estamos en la iglesia las cosas se empiezan a poner mal. Es mejor estar allá afuera porque cuando estaba allá afuera las cosas estaban mejores. Y eso es una mentira del enemigo. Yo en esta tarde te digo que tenés que resistir porque Jesús ya pasó por todo lo que hoy día nosotros pasamos. Él puede entender cada situación. Él puede entender lo que estás pasando, no importa cuál sea el problema o la situación que hoy día vos estás pasando. Yo creo que cuando te encerrás en ese Getsemaní y te pones a orar y le empezás a declarar tu oración y empezás a abrir tu corazón, es como que Jesús está ahí y te dice, eso ya lo pasé, yo entiendo por lo que estás pasando. Yo entiendo, pero a veces es mejor abandonar. Es más fácil que resistir. Por eso yo en esta tarde yo les animo a que resistan, a que entiendan que la victoria ya está asegurada. Al tercer día, dice, al tercer día resucitó. Al tercer día vino la victoria. En la cruz Él pagó, pero al tercer día tomó eso lo que Él había pagado y dijo, la victoria es mía. Yo me imagino a Satanás mientras que Jesús estaba en Getsemaní, orando, pensando y analizando de que Él tenía la victoria. No, mirá, ya está casi al final, tiene miedo, está solo, porque hasta los discípulos lo dejaron solo, dice que se durmieron. ¿Cuántas veces sentimos soledad? ¿Cuántas veces pensamos que estamos solos? ¿Cuántas veces creemos que Dios ya no está con nosotros? ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios nos abandonó? De hecho, dice la palabra que en un momento Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces hemos pasado por esa situación de decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué no estás conmigo? Yo creo que todos vamos a pasar por esas circunstancias y por esas situaciones de dolor, de tristeza, de desesperación, pero es una determinación de mantenernos firmes, es una determinación de nosotros de decir, yo sigo creyendo a Dios a pesar de cualquier circunstancia, yo sigo creyendo en Dios. Una de las cosas que el enemigo va a venir a tocar a nuestra vida es la fe. Y ayer, de hecho, el pastor me robó la mitad de la prédica, por eso voy a pasar rapidito esta parte, pero la fe es algo que nosotros tenemos que afirmar y el Señor trataba en estos días. Y yo en verdad, hermanos, les digo con el corazón, delante de la presencia del Señor, yo le pedí en estos días, antes de la palabra de ayer, que el Señor me ayudara con mi fe. Porque a veces creemos estar firmes, creemos estar asegurados con nuestra fe y decir, no, yo tengo una fe grande porque yo voy a la iglesia hace muchos años, pero a veces nuestra fe mengua. El dolor a veces hace que nuestra fe empiece a menguar, la tristeza hace a veces que nuestra fe empiece a bajar. Yo creo que la fe, lo veo de esta manera, es una sustancia que tiene que ser llena todo el tiempo. Y hay situaciones que van a necesitar muchas más fe. Y hay otras que no van a necesitar tanta fe, porque quizás las situaciones van a ser más rápidas. Pero yo en este tiempo le pedí a Dios que me ayudara con mi fe, porque hay situaciones que nos debilitan.
hay situaciones que te desgastan. Y solamente en su presencia, solamente orando y buscando su presencia. No te digo que todo es arte de magia y que vas a salir vas a salir de esa oración y todo va a estar resuelto. Pero sí vos vas a salir llena de su presencia, vas a salir con esa fe en aumento. Pastor decía ayer que nosotros tenemos una porción de fe. Y depende de nosotros si vamos a ir en aumento o vamos a dejar esa porción ahí o vamos a hacer que esa porción mengue. Tenemos que estar atentos. El diablo, miren, saben que él ya está derrotado. Él te va a traer una situación y si él te hace dudar en tu fe o te hace menguar en tu fe, sabe que tiene la victoria ganada. Ahora, cuando nosotros nos mantenemos firmes, creyéndole a Dios y confiando en esa firmeza, si yo voy a resistir, porque si Dios dijo en su palabra que Él iba a estar conmigo, Él va a estar conmigo. Pase lo que pase, el diablo ya no tiene más oportunidad en tu vida. Porque Él sabe que por más que haga lo que haga, vos vas a resistir y tu fe no va a menguar. ¿Sí? Él sabe que está vencido, mejor que él sabe que el poder, miren, yo creo que a veces el diablo sabe más poder que tiene Dios que nosotros que somos sus hijos. A veces no reconocemos el poder de Dios nosotros que somos sus hijos. En cambio el diablo sí reconoce el poder porque él sabe que al tercer día fue vencido. Ya está la victoria, ya tenemos la victoria. Y les vuelvo a repetir, no es como nosotros queremos, es bajo su voluntad. Y poder decir, Señor, yo no sé cómo vas a resolver esto. Yo no sé cuáles son los planes. Yo no sé cuáles son los procesos que vamos a tener que pasar. No sé cuánto tiempo voy a tener que estar en ese Getsemaní orando. No sé cuánto tiempo voy a tener que estar esperando. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, en el que un día fue a la cruz, en que pagó por mí, el que pagó por mis pecados, por mis transgresiones, y que al tercer día resucitó, y que al tercer día venció al enemigo. Una de las mentiras más grandes de Satanás es que Dios nos abandona, que Dios que nos deja, que estamos solos. A veces vemos esa situación y a veces creemos que estamos solos. A veces creemos que ya no hay salida. ¿Cuántas veces pensaste y dijiste, esto no va a cambiar? Esta situación no va a cambiar. ¿Cuántas veces aún endureciste tu corazón para ver la realidad y quisiste hasta anular el dolor? Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Dios, no hay nada que sea más poderoso que el Señor. Siempre recuerda esto, al tercer día el diablo fue derrotado y ese tercer día va a llegar a nuestras vidas. Ese tercer día va a llegar a nuestras vidas. Así como Jesús estuvo en el Getsemaní, fue cargando esa cruz hasta el Gólgota. Así como llegó a esa cruz y murió, así como Él al tercer día resucitó, este problema va a llegar a su fin. Yo no sé si van a ser 3 días, si van a ser 20 días, si van a ser 3 años, yo no sé. Pero algo sí tengo seguro en mi corazón, que mi Dios es fiel y que el que venció al diablo va a vencer esta situación que hoy podemos estar pasando. Mira, en estos días el Señor me decía, lo que vos sentís yo lo pasé, porque no hay nada que yo no sepa. Cada dolor, cada circunstancia, cada problema, todo lo que vos pasás en la vida, yo ya lo pasé. Yo ya lo pasé. ¿Y sabes por qué lo pasé? ¿Sabes por qué decidí pasarlo? Porque en el momento que a vos te tocara pasarlo, yo quería entenderte. Yo quería entender tu dolor. Y cuando nosotros entendemos de que Dios no abandona, de que Dios es fiel, es cuando nosotros nos permanecemos firmes y decir, Señor, yo voy a resistir. Yo voy a resistir, yo no voy a bajar los brazos, yo voy a seguir adelante, porque hay un propósito, porque en mi vida hay un propósito, porque en mis generaciones hay un propósito. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios, yo no sé si es la voluntad de Dios en mi vida, no sé cuál es la voluntad de Dios en mis hijos, en mi matrimonio, pero de algo estoy segura, que su voluntad es perfecta, que su voluntad es buena y agradable, y es eso lo que yo quiero para mi vida, aunque hoy no pueda ver con mis ojos, porque a veces queremos ver lo natural, pero empecemos a entender lo sobrenatural. Dios está trabajando, Jesús está cargando esa cruz contigo, y en estos días yo lo sentí fuerte. Pau, no estás sola. Yo soy ese Simón que me ayudó a cargar la cruz. Yo soy esa persona que va al lado tuyo. Yo necesité que me ayudaran a cargar la cruz. ¿Te crees que yo no sé que vos necesitas? Que yo levante tus brazos, que yo renueve tus fuerzas, que yo aumente tu fe. Pero a veces nos creemos sobrenaturales. A veces creemos que nosotros podemos todo, pero cuando entendemos la voluntad de Dios y nos derramamos en su presencia, podemos entender que Dios tiene el control
de todas las cosas, de todas las cosas. Hoy quizás el enemigo está caminando alrededor tuyo y diciendo, se está venciendo. Quizás hoy el enemigo te ve en el Getsemaní y dice, ya está, tiene miedo, tiene temor, tiene angustia. Quizás vas cargando esa cruz y él va al lado tuyo diciendo, ya falta poco, ya se va a vencer. Pero ¿saben qué? Tenemos que resistir y decir, yo voy a llegar a ese tercer día, porque el tercer día llegó para mi Jesús. El tercer día me dio la victoria y yo no sé lo que voy a pasar, yo no sé cuánto voy a esperar, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él resucitó al tercer día, yo sé que Él está conmigo. Por eso yo te animo en esta hora que pienses en el problema que estás pasando, que pienses en la situación y que te metas en ese Getsemaní y que veas aún al enemigo alrededor tuyo, pero Jesús también está a tu lado. Cuando llevas esa cruz, Jesús también está a tu lado. Cuando vas a la cruz, Jesús está con vos. Cuando vas al tercer día, Él está con vos. Por eso yo te animo que no te desesperes y que resistas, que resistas. El Señor trajo esa victoria. El enemigo está vencido. El enemigo está vencido. Que nada, pero nada haga menguar tu fe. Yo reconocí ayer y le dije, Señor, por algo has trabajado en mi fe. Yo hoy te entrego esa porción, pero multiplícala. Multiplícala, Señor. Quiero ser una mujer de fe. Yo le pedí ayer al Señor, yo quiero ser una mujer de fe. Aunque no vea la respuesta, aunque no vea que la situación mejore, yo quiero ser una mujer de fe. Declaré esa palabra, la tomé para mí ayer. Y yo dije, Señor, perdóname. Perdóname porque a veces no nos damos cuenta cuando nosotros creemos tener el control de todas las cosas y nos corremos de la voluntad de Dios. Amén. Y el punto número 2, nunca, pero nunca dudes de la bondad de Dios. Nunca dudes de la bondad de Dios. Recién les decía que cuando Jesús estaba en la cruz, en Mateo 27, 45, 46, dice su palabra, Mateo 27, 45, 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el diablo no puede tocar tu fe, va a empezar a ponerte dudas de que Dios no es bueno. La bondad de Dios, me dejaste solo, me abandonaste. Y en este tiempo, hace unas pocas semanas hablaba con una persona y yo le decía, no le permitas a Dios que te mienta, no le permitas a Dios que diga que Dios es malo, no le des ese lugar. Levántate en la mañana y declara, mi Dios es bueno. Cuando te acostés, declara, mi Dios es bueno. Dios nos ama de tal manera, Dios nos ama de tal manera que Él nunca te va a abandonar, que Él nunca te va a dejar. Él pasó por cada una de las circunstancias, por cada una de las cosas que pasó, por el Getsemaní, por llevar esa cruz, por la muerte, por la resurrección, para hoy poder entender lo que vos estás pasando, para poder entender cuál es la situación que nosotros hoy estamos pasando, que el enemigo no te mienta. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno, Dios nos ama con todo su ser, Dios es bueno. Si Él pudiera cambiar las cosas, ¿ustedes piensan que Él no las cambiaría? Claro que sí las cambiaría. Pero hay un propósito que debemos cumplir. Hay consecuencias que a veces debemos pagar. Pero Dios es bueno. Nunca le permitas al diablo que te diga lo contrario, que te haga creer lo contrario. Recordarle al enemigo siempre, cuando te traiga mentiras a tu mente, que Él fue vencido, que al tercer día fue vencido en esa cruz. Fue vencido. Él ya no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Y es en lo que nosotros nos tenemos que parar, en lo que nosotros nos tenemos que afirmar. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación, pero yo sí sé al Dios que estamos sirviendo, hermano. Y creo que todos los que estamos aquí nos hemos determinado a buscar a Dios y a creer a Dios en nuestro corazón. Y pase lo que pase en nuestra vida, poder aceptar su voluntad. Aceptar la voluntad de Dios es aceptar la victoria. Cuando yo acepto a Dios en mi vida y digo, Señor, yo acepto tu voluntad, estoy aceptando la victoria. Porque cuando acepto la voluntad de Dios, te dije que era la perfecta, la agradable y la buena. ¿Sí? Entonces esa es el propósito que yo quiero, es esa la voluntad que yo quiero, aunque me cueste entenderla. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a pasar por esos propósitos.
Que Él nos haga hombres y mujeres sabios para tomar buenas decisiones en los momentos de los problemas, de las circunstancias que estemos pasando. Da mucha tristeza ver la iglesia vacía, porque yo no creo y no considero ser la única que tiene problemas. Y da mucha tristeza ver la iglesia vacía, porque yo creo que es a donde tenemos que correr, es a su presencia. Porque si nosotros nos apartamos de Él, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Yo conozco el mundo. Yo viví muchos años en el mundo. Y siempre le pregunto al Señor y le digo, ¿dónde iría si me voy de tu presencia? Si yo ya conocí todo. Y todo lo que está hasta afuera no me sirvió. Todo lo que estaba allá afuera lo único que hacía era traerme más dolor, más angustia. Consecuencias que hoy estoy pagando muy caras. ¿Dónde vamos a ir, hermanos, si no vamos y corremos a su presencia? Si no lo buscamos con todo nuestro corazón, si no nos determinamos a servirle, a buscarlo, no nos determinamos a un cambio. Seguimos viviendo la misma vida, acá adentro venimos, estamos, adoramos, pero salimos afuera y seguimos con la misma vida. Necesitamos tener una transformación. Necesitamos tener un encuentro con ese Dios que estuvo en el Getsemaní, es el que murió en la cruz y que al tercer día resucitó. Ese es el Dios al cual nosotros tenemos que tener ese encuentro, el que nos va a dar la fuerza para resistir, para estar firme, para pasar cualquier situación. Necesitamos conocer a Dios. Decía Job que él antes de oída lo conocía, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y que esta noche vos le puedas decir, Señor, yo no te quiero conocer de oídas, yo quiero que mis ojos te vean, yo quiero que mi corazón te sienta. Yo no quiero escuchar al pastor solamente o a la Pao, sino yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero tener ese encuentro contigo. Yo no sé si vos estás seguro que has tenido un encuentro con Dios, pero en esta tarde yo te animo que le digas, Señor, yo no me voy de este lugar sin antes tener un encuentro contigo, porque yo quiero ese Dios que al tercer día me va a dar la victoria. Yo no quiero ese Dios que me cuentan, yo no quiero ese Dios que vive en el mundo, yo no quiero esos dioses que no pueden hacer lo que vos haces. Yo quiero ese Dios que al tercer día me dio la victoria, ese Dios que es grande, que es poderoso, pero lo quiero conocer. Yo te animo que te autoanalices y que digas, en verdad yo tuve un encuentro contigo. Y te lo digo con mucho respeto esto, ¿no? Porque yo no sé quién ha tenido un encuentro y quién no. Pero yo durante muchos años, antes de volver a comenzar a venir a la iglesia, que hacen ya 9 años que yo volví al camino del Señor, antes yo iba a la iglesia y no había tenido un encuentro con Dios. Iba a las reuniones y estaba y me iba, y yo creía que eso era todo lo que bastaba. Y muchas cosas que tomé malas decisiones fue por no haber tenido el Espíritu Santo para darme esa convicción. Yo pensé que venir, sentarme y escuchar la palabra era lo que bastaba, que con eso ya estaba todo resuelto. Hasta que un día tuve ese encuentro con Dios. Y cuesta mantenerse, cuesta afirmarse, cuesta resistir, pero con Dios todo lo podemos, hermano. Con Dios todo lo podemos. Y yo sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que resistir. Carguen esa cruz, pero no se olviden que Jesús está con nosotros. Aún pónganse en la cruz de la iglesia encima. Pónganse en la cruz de la iglesia. Yo creo que no tienen que estar estas sillas vacías. Tenemos que amar las almas. No seamos piedra de tropiezo. No seamos piedra de tropiezo. Cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que decimos. Cuidemos a veces las formas que tenemos. No permitamos que nadie se vaya del camino. Encima que cuesta que vengan, a veces somos piedras de tropiezo. Yo les animo, hermano, que resistan. Agarren la cruz y resistan. Caminen con el Señor y resistan. Y recuerden siempre que el diablo fue vencido. El diablo fue vencido. Cuando vos aceptás la voluntad de Dios, es disponerte en su mano y decir, Señor, acá estoy. Acá estoy, pero no caminar con pena, no caminar con dolor, no, caminar seguro y decir, yo sé en quién he confiado, yo sé en qué he puesto mi problema, yo sé en qué mano he dejado esta situación y seguir adelante, porque a veces hay situaciones que te hacen morir, a veces nos dejamos morir en vida. Y si dice la palabra que Él vino a dar vida y vida en abundancia, y yo quiero esa vida, yo quiero esa vida. Yo me determino a buscar esa vida, porque yo no vivo depende de las circunstancias. Yo vivo por lo que Él quiere en mi vida, por lo que Él tiene para mí.